Estimados amigos, vamos a iniciar el recorrido de un estupendo camino, rico en historia y que ha sido forjado por grandes hombres, que siguiendo las enseñanzas de San Juan Bosco, trajeron a nuestra región el carisma salesiano, lo hicieron florecer y desde aquel entonces hasta nuestros días brinda valiosos frutos para nuestra comunidad, el país y el mundo. Cuando recorremos el centro histórico de nuestra ciudad, en la cuarta cuadra del Jirón Tres Máscaras, nos encontramos con el Coliseo Salesiano. El Coliseo Salesiano lleva por nombre Reverendo Padre Luis Facio Masproni. ¿Y quién fue Luis Facio Masproni? Este gran hombre, este magnífico sacerdote, con su esfuerzo, con su entrega, con su pensamiento siempre ligado a los jóvenes, logró que el Colegio Salesiano de Ayacucho alcance gran prestigio, trascendencia y significatividad. Pero antes de dar detalles sobre la vida y la fructífera labor de este gran sacerdote salesiano, es necesario que sepamos que años previos a su llegada en 1951, ya en nuestra ciudad existía presencia salesiana. Don Bosco, padre y maestro de la juventud, pensando en América, llegaste a las cordilleras de nuestro Perú, sembrando las mieses de trabajo, alegría y amor. Son algunas de las letras del himno que se compuso al conmemorar los 50 años de la fundación del Colegio Salesiano de Ayacucho, composición del maestro Alfredo Gonzalo Tazaico Sotelo. La primera presencia salesiana en nuestra región se produjo con la llegada de las hijas de María Auxiliadora hacia el año de 1923, y luego la llegada de los sacerdotes salesianos para hacerse cargo del seminario de Ayacucho hacia el año 1940. En 1942 se funda la Escuela Seminario San Juan Bosco, la cual se convertirá en Colegio Salesiano desde 1960. La presencia salesiana en Ayacucho se remonta a los inicios del siglo XX, cuando las hijas de María Auxiliadora se establecen en esta ciudad y organizan el primer oratorio y luego lo que es ahora el Colegio Particular María Auxiliadora. Otra presencia anterior al Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho es la convocatoria que la diócesis hizo a la congregación salesiana para que miembros suyos se encargasen de dirigir el seminario diocesano San Cristóbal de Ayacucho. Y de esa época podemos recordar al padre Carlos, podemos recordar al padre Horacio Loy, al padre José Trisoglio y al padre Bruno Seco Esteca. En 1940 la Santa Sede designa como obispo de Ayacucho a Monseñor Víctor Álvarez Guapaya, que venía a suceder a Monseñor Fidel Olivas Escudero y a Monseñor Solano. La presencia de Víctor Álvarez Guapaya constituyó una renovación completa de la dinámica de la iglesia ayacuchana. En ese interín, en 1941 aproximadamente, hay el interés de crear una institución que favorezca la educación cristiana de los jóvenes de nuestro pueblo. Y en casa de la señorita María Teófila Romero Villavicencio se reúnen, entre otras personalidades, don Ernesto Navarro del Águila, don Teodosio Salcedo Munarriz, el padre José Trisoglio y posiblemente algún representante de Monseñor Víctor Álvarez Guapaya o tal vez él mismo en alguna ocasión. Es así que se decide unir fuerzas y crear una escuela de educación cristiana. Al poco tiempo se llega a la convicción de que esta escuela debía estar a cargo del Obispado de Ayacucho, y es así que
En 1942 se crea desde el Obispado de Ayacucho la Escuela Seminario San Juan Bosco, que más tarde vendría a ser el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho. Reverendo Padre Luis Facio Masproni, salesiano de Don Bosco. Nace en Valleandona, Asti, en Italia, el 28 de noviembre de 1898. Estudia la primaria en Valleandona y la secundaria o educación media en Asti. En septiembre de 1920 obtiene en el Instituto de la Porta de Nápoles el título de ragioniere, que es algo parecido a contador público. Desde 1917 a 1919 realiza su servicio militar y participa en la Primera Guerra Mundial. En aquellos años desempeña altos cargos directivos, administrativos y comisiones de responsabilidad y confianza en las altas jefaturas. Al cumplir 22 años, deja el ejército en noviembre de 1920. A partir de entonces, ejerció su profesión de ragioniere como empleado de un banco, llegando a ocupar cargos directivos. Fue dirigente de Acción Católica, de Sindicalismo Cristiano y de Democracia Cristiana, haciendo docencia en escuelas nocturnas por casi 3 años. Llamado por la vocación religiosa y sacerdotal, el 20 de julio de 1923 deja todo para ingresar a la congregación salesiana, recibiendo el hábito de los hijos de Don Bosco el 1 de noviembre de 1923. Inició el estudio de latín al mismo tiempo que hacía la práctica de la docencia salesiana, dictando clases y atendiendo el oratorio festivo. Animado por el más vivo espíritu misionero y enviado por sus superiores, vino a esta querida segunda patria, el Perú, para reemplazar a un gran amigo suyo, el clérigo Víctor Vini, virtuosísimo salesiano que era para él como un hermano y que había fallecido en un trágico accidente en Arequipa. El padre Luis Facio Masproni fue una figura salesiana de primer orden, muy conocido por sus iniciativas en favor de los jóvenes. Llega al Perú en 1925 y de manera inmediata asume responsabilidades que le confieren sus superiores. Es así que en 1951, por obediencia, recibe el encargo de ser secretario del obispo de Ayacucho, Monseñor Víctor Álvarez Huapaya. En Ayacucho desarrolla una importante labor en favor de la juventud. Por eso se le recuerda con mucho cariño, y no solo por los jóvenes de ese tiempo, sino que el padre Luis Facio era muy respetado por autoridades y muy querido también por la población en general. Luis Facio llegó al Perú a fines de 1925. Se ordena sacerdote en Lima el 19 de junio de 1932. En esta ciudad fue secretario provincial, estuvo a cargo de los exalumnos, cumplió la labor de tesorero provincial hasta 1940. Muy hábil en la práctica con los fiscales y las autoridades, en esto prestó un gran servicio a la congregación. Fue director de la Casa Salesiana de Piura. Luego, también cumplió la función de director en la Casa Salesiana de Arequipa, para luego convertirse en párroco en Magdalena del Mar desde el año 1944 a 1950. Como párroco, mostró un gran celo por la vida cristiana de los fieles, por la catequesis y la comunión pascual. En 1951 fue enviado como secretario del obispo salesiano de Ayacucho. En coordinaciones con el obispo de Ayacucho, Monseñor Víctor Álvarez Huapaya, impulsó y dio vida al colegio salesiano de esta ciudad,
y lo elevó hasta tener un gran prestigio. Aquí en Ayacucho hizo una obra gigantesca a favor de la juventud y dejó sentir su influencia en toda la población. Luis Facio Masproni es muy recordado por la población ayacuchana. Cuando en 1962 tuvo que volver a Lima, le concedieron la medalla de la ciudad en una manifestación pública realizada en el municipio de Huamanga. Pasó los últimos años trabajando en los oratorios salesianos de Rímac y Lima con todo su celo emprendedor que no abandonó nunca a pesar de las dificultades. Luis Facio Masproni era muy querido por los jóvenes. Tenía un gran corazón que le permitió ayudar generosamente. Gracias a esa bondad, Dios lo colmó de bendiciones. Luis Facio Masproni destacó por su celo sacerdotal en predicar y en confesar. Se preocupó por la juventud pobre, hizo el mayor bien posible y sobre todo nunca cedió ante las dificultades. Pero qué mejor que un exalumno suyo, alguien que lo conoció personalmente, para describir cómo fue Luis Facio Masproni. Como un verdadero padre, un verdadero sucesor de las enseñanzas de Don Bosco en el mundo, amante de los jóvenes con menores posibilidades económicas, pero ansiosos de estudiar, de formarse, de educarse. Entonces, tuve la suerte de conocerle cuando él llegó en febrero de 1951, cuando yo ingresaba a primer grado de primaria. Y luego fue trasladado a la ciudad de Lima el año 1961, cuando yo terminaba la secundaria. Y tuve la suerte de integrar la primera promoción salesiana. Como vio que en Ayacucho se necesitaba otro colegio con educación secundaria, porque hasta entonces solamente había uno que tenía secundaria, él se preocupó y gestionó ante el Ministerio de Educación la creación del nivel secundario en nuestro colegio. A la muerte de Víctor Álvarez Huapaya, es nombrado como primer arzobispo de Ayacucho Monseñor Otoniel Alcedo Culquicóndor, salesiano de Don Bosco. Es en su gestión cuando en 1960, estando también todavía el padre Luis Facio, ocurre un acontecimiento muy importante y que es muy significativo en la historia de la obra salesiana de Ayacucho. Ayacucho recibe la visita de una persona ilustre y este acontecimiento pues marca el inicio de la pertenencia del Colegio Salesiano San Juan Bosco a la gran obra salesiana del mundo. Nos da detalles de ello Walter Bustamante. En 1960, el quinto sucesor de Don Bosco, don Renato Sigliotti, fue el primero que se propuso visitar todas las casas salesianas del mundo. Y habiendo una obra dirigida por los salesianos que todavía no era salesiana, pero ya tenía la presencia del reverendo padre Luis Facio Masproni y tenía la colaboración de los sacerdotes salesianos que estaban en el obispado de Ayacucho trabajando para lo que es el seminario arquidiocesano, llegó a Ayacucho el quinto sucesor, como decimos, don Renato Sigliotti, que hasta la historia de este momento es el primer rector mayor en ejercicio que ha visitado nuestra tierra. Don Pascual Chávez estuvo un par de veces, pero antes de ser rector mayor. Y es así que el 8 de diciembre de 1960, Monseñor Otoniel Alcedo Culquicóndor entrega la escuela seminario Don Bosco a la obra salesiana en las manos del mismísimo rector, como decimos, quinto sucesor de Don Bosco, don Renato Sigliotti. Y a partir de allí, nuestro colegio se convierte en salesiano, en obra propia de la congregación, cuya labor fructífera continúa
hasta nuestros momentos. Durante los 11 años de presencia de Luis Facio Masprone en Ayacucho, tuvo importantes logros para el Colegio Salesiano, como también para la población ayacuchana. Para la obra salesiana en general, logró que la señorita María Teófila Romero Villavicencio done sus propiedades para que el Colegio Salesiano pueda contar con el espacio amplio y adecuado para brindar el servicio educativo a sus alumnos. En un video posterior estaremos brindando más detalles sobre esta gran benefactora de la obra salesiana en Ayacucho. Al paso del tiempo, hay el riesgo de que el gran aporte de Luis Facio Masprone a la población ayacuchana quede en el olvido. Es nuestro deber refrescar la memoria y recordar a todos los ayacuchanos cuán importante fue la presencia de este sacerdote salesiano en nuestra tierra. Y qué mejor que Julio Ballena Segelmeble, exalumno salesiano, que conoció en persona a Luis Facio, nos haga recordar que además de la importante obra salesiana para Ayacucho, pues Luis Facio también tuvo que ver con el progreso de nuestro pueblo. ¿Qué aportes realizó a la ciudad de Huamanga el padre Luis Facio? Muchísimos, pero sin embargo, las más resaltantes y trascendentales son que con la ayuda de los diputados y senadores de aquel entonces, gestionaron la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Segundo lugar, la construcción de la carretera de salida directa de Ayacucho hacia la costa, hoy llamada Vía Libertadores, donde todos los alumnos de nuestro colegio hemos trabajado en faenas sabatinas y dominicales. Por su fructífera labor en favor de los jóvenes y por sus aportes que brindó a las comunidades y ciudades en las que le tocó trabajar, don Luis Facio Masprone recibió reconocimientos y agradecimientos permanentes. Entre los principales reconocimientos podemos mencionar la medalla de oro otorgada por la Municipalidad de Magdalena del Mar, donde fue párroco durante 7 años. La medalla de la ciudad otorgada por la Municipalidad Provincial de Huamanga, ciudad en la que trabajó 11 años. El reconocimiento por parte del Ministerio de Educación a través de las palmas magisteriales en el grado de comendador en el año 1965. La condecoración por parte del gobierno italiano reconociéndolo como caballero oficial en el año 1966. Y ese mismo año recibió diplomas de felicitación por parte de la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la República del Perú, en el marco de las fiestas salesianas. Luego de toda una vida entregada a los jóvenes y siendo fiel al carisma salesiano, el 1 de octubre del año 1968, don Luis Facio Masprone parte para su encuentro con Dios y para el abrazo eterno con don Bosco en el paraíso salesiano. Para el año de 1992, conmemorándose el 50º de la fundación del Colegio Salesiano de Ayacucho, los restos mortales de Luis Facio Masprone son trasladados desde la ciudad de Lima hasta nuestra localidad para descansar eternamente a los pies de María Auxiliadora en el templo de San Agustín. Insigne educador, apóstol salesiano, celoso sacerdote, su vida, su obra son motivación permanente para las generaciones de siempre. Conmemorándose los 50 años de haber sido egresada la primera promoción salesiana, sus exalumnos, en una muestra de eterna gratitud, también colocaron en el primer patio de nuestro colegio
un busto que perenniza la labor de este insigne sacerdote salesiano a quien Ayacucho agradece y quiere por siempre. Gracias Luis Facio Masprone, gracias por venir a Ayacucho y por ser Don Bosco para todos nosotros.